Dios Padre que ama nuestra alma, te damos gracias, Señor. Nos has salvado y nos ha permitido la oportunidad de servirle y seguirle en ese cuerpo de Cristo que es la Iglesia. Sabemos que estamos viviendo en fin del tiempo y está cerca tu segunda venida, Señor. Por favor, ayúdanos a estar despiertos y para poder vivir la vida digna ante ti, Señor. Especialmente, guarde nuestro corazón débil en nuestros pensamientos para que nosotros no pongamos nuestro corazón y pensamientos en las cosas vanas del mundo. Y queremos que nuestros pensamientos y nuestro corazón se llene con las cosas eternas y con el deseo hacia Dios y con las cosas de Dios. Especialmente por medio de la Iglesia, por favor, ayuda a todas las almas perdidas para que ellos puedan regresar a ti, volver a ti. Y también queremos que por medio de tu Iglesia muchas almas reciban la salvación. Y desde el 26 de marzo hay un seminario de la Biblia de Célula 1. Por favor, esté con nosotros. Y también esté con nosotros por el seminario bíblico en inglés también, en abril. Encomendamos desde el principio hasta el fin de esa comunión preciosa, Señor, en tu mano. Por favor, cambie cada uno y los corazones aquí. Y por favor, guarde su corazón. Y por favor, ayuda a todos los hermanos para que ellos puedan guardar su palabra en su corazón. Oramos en el nombre de Jesucristo, quien nos ama. Amén. Para empezar, vamos a buscar Proverbios capítulo 13. Proverbios capítulo 13. Proverbios capítulo 13, versículo 12. Proverbios capítulo 13, versículo 12. Si han buscado, vamos a leer juntos. Leemos: la esperanza que se demora es tormento de corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. Otra vez, buenos días. Vamos a tener un tiempo para saludarnos a unos a otros, a los hermanos alrededor. Para saludarnos vamos a decir, hay que escuchar bien lo que vamos a decir. Vivamos correctamente para el Señor. Vivamos dignamente, correctamente para Dios. Yo estaba pensando sobre qué debemos de estudiar juntos y yo elegí el título El poder de deseo. Aquí, para todos los que están aquí, no hay ninguno que no tiene deseo en su corazón, ¿verdad? Pero especialmente, más importante, es porque tenemos sufrimientos. Es porque su deseo no se cumple. Realmente, cuando tienen deseos en su corazón y eso no se cumple, hay dolor en su corazón por eso, ¿no? Aunque hay deseos grandes y esperanzas grandes, pero si estas cosas no se cumplen, hay dolor en su corazón, ¿no? Versículo 12 dice:
La esperanza, el deseo, o sea, la esperanza que se demora es tormento del corazón. Hay un deseo en su corazón, hay la esperanza en su corazón, pero si eso no se cumple, hay dolor en su corazón. Y dice, pero árbol de vida es el deseo cumplido. Cuando se cumple el deseo en su corazón, hay el poder de vida en su corazón. Y cuando se cumple su deseo, habrá gozo muy grande, ¿no? Y cuando se cumple sus deseos en su corazón, se siente uno que hay el fuente de vida fluyendo en su corazón. La Biblia dice que cuando se cumple su deseo, su esperanza, eso es como el árbol de vida. Las personas del mundo también tienen deseos. Para algunos puede ser ese deseo el dinero, ¿no? Disculpe, pero hay un dicho así. Yo quiero destruyendo de dinero para mí. Y algunos dicen, yo quiero casarme con una mujer hermosa. Algunos dicen, yo quiero cambiar mi esposo. Algunos dicen, yo quiero tener la salud. Yo no puedo caminar bien porque tengo artritis. Todos tienen su deseo, ¿no? Pero hay un deseo más importante que eso. Y ese deseo importante, ni siquiera puedes comparar ese deseo con los deseos del mundo. No es un deseo del mundo, de carne, sino es un deseo para Dios, un deseo espiritual. Eso está en la Biblia, ¿no? Y hay muchas personas en la Biblia tenían esa misma esperanza. Jesús también tenía esperanza. Jesús realmente quería que todos reciban la salvación. Por eso hasta derramó toda su sangre en la cruz. Apóstol Pablo también tenía deseo. Apóstol Pablo quería predicar el evangelio a todo el mundo. Y por ese deseo le hizo vivir una vida tan maravillosa ante Dios, ¿no? También Moisés tenía un deseo que quería guiar a los israelitas a la tierra de Canaán, la tierra de promesa. Y el proceso de cumplir ese deseo era difícil o fácil. En el proceso los israelitas estaban quejándose a Moisés. Puede leer eso en el libro de Éxodo, ¿no? Pero ¿cómo Moisés podía aguantar todos estos sufrimientos? Porque eso es el poder del deseo. El deseo nos da un poder muy grande. Y Noé construyó el arca por 100 años. Y mientras de construir esa arca, nadie le aplaudió o nadie le dijo como eres un hombre muy fiel, nada de eso. Pero él construyó el arca con el deseo hacia Dios. Y él pensó, las personas del mundo pueden ser salvas por medio de esa arca que yo estoy construyendo. Así pensaba probablemente, ¿no? Y ese deseo en su corazón le ayudó a aguantar y continuamente como construir el arca para Dios. También nosotros tenemos deseos, pero los cristianos salvos necesitan los deseos dignos ante Dios, que no son como los deseos del mundo. Si un cristiano salvo dice, yo quiero ganar lotería, uno dice, yo quiero que mis hijos tengan éxito. Si eso puede ser deseo bueno, pero si eso es su único deseo, siendo un cristiano salvo, estás viviendo una vida muy incorrecta ante Dios. Los cristianos salvos realmente tienen que tener deseos adecuados ante Dios. Jesucristo, quien
sacrificó su propia vida para nosotros. ¿Qué quiere Él de nosotros? Si nuestros deseos en nuestro corazón son solamente deseos del mundo, deseos de nuestra carne, Jesús estará llorando ahora, ¿no? Si nuestros deseos son correctos, adecuados ante Dios, Dios puede trabajar por medio de nosotros, ¿no? La Biblia nos dice que la esperanza que es, pero árbol de vida es el deseo cumplido. Primeramente, es muy importante tener el deseo correcto, adecuado. Ni tiene que tener el deseo, esperanza en su corazón y de esta manera puede llevar frutos de su árbol de vida, ¿no? Hay algunos salvos que tienen deseos hacia Dios, pero hay otros que dicen son salvos, pero no tienen deseos para a Dios. Entonces, la manera de su vida son muy diferentes. Y cuando uno tiene deseos adecuados en Cristo, en Dios, esa persona puede vivir una vida muy diferente que otros. Tiene que preguntarse a sí mismo, ¿qué es mi deseo? ¿Cuáles son mis deseos? El rey le preguntó a reina Esther, ¿no? El rey le preguntó a Esther, así, ¿qué es tu deseo? ¿Qué es lo que quieres? Si tú quieres, yo puedo dar hasta la mitad de esa nación. Así dijo el rey, ¿no? ¿Pero qué dijo Esther? Esther no pidió por las cosas carnales. Esther tenía en su corazón el deseo anhelante de salvar su pueblo. Tenía un corazón lleno de deseo adecuado en el corazón de Esther. Por eso Dios llevó frutos por medio de su vida. Como dice, árbol de vida es el deseo cumplido. Nosotros también necesitamos deseos adecuados. ¿Cuáles son mis deseos? Dios le va a preguntar, ¿qué es tu deseo? ¿Qué es ese deseo que tengo realmente? Tenemos que tener deseos correctos en nuestro corazón y de esta manera uno puede vivir una vida correcta ante Dios, ¿no? Yo he aprendido una cosa en la vida cristiana. La vida cristiana depende según su corazón. No es la situación, sino el corazón que decide su vida cristiana. La edad no es importante. No importa si uno es sano o no es sano. No importa si uno es rico o no tiene dinero. Solamente cuando uno tiene el corazón correcto ante Dios, eso decide su vida cristiana ante Dios. Su corazón. Entonces, ¿cuáles son los deseos adecuados que los cristianos salvos deben de tener? Vamos a buscar capítulo 11 de Proverbios. Ahora que estamos en Proverbios, vamos a buscar capítulo 11. Capítulo 11, versículo 23. Leemos juntos 23. El deseo de los justos es solamente el bien, mas la esperanza de los impíos es el enojo. Dice que el deseo del justo es solamente el bien. Eso significa que los salvos deben de tener los deseos adecuados ante Dios. La Biblia dice, mas la esperanza de los impíos es el enojo. Eso significa que es la vanidad. No hay nada que se queda. Estamos en fin del tiempo, ¿no? Y siendo cristianos salvos, hay deseos que nosotros debemos de tener en nuestro corazón. ¿Cuáles son estos deseos correctos? Uno por uno hoy vamos a aprender. Vamos a buscar Salmos capítulo 21. Salmos 21, capítulo 21, versículo 2.
21, capítulo 21 de Salmos, versículo 2. Salmos 21, versículo 2, leemos juntos. Le has concedido el deseo de su corazón, no le negaste la petición de sus labios. Ese hombre David pidió por una cosa aquí. ¿Qué es ese deseo que quería él? Es el deseo de la salvación. Versículo 4 vamos a ver. Vida te demandó y se la diste. Largura de días eternamente y para siempre. 5 también leo. Grande es su gloria en tu salvación. Honra y majestad has puesto sobre él. David tenía dificultades, pero tenía un deseo, ¿no? ¿Cuál fue ese deseo? Es el deseo de la salvación, de vida larga, de vida eterna con Dios. Hay un deseo que es más importante para todas las personas. Eso es el deseo de la salvación. ¿A quién Dios va a salvar? Los que tienen el deseo de querer recibir la salvación, ellos pueden recibir esa salvación, ¿no? Yo no creo que todas las personas en la iglesia son salvos. Pero ¿por qué para algunos reciben la salvación? Para algunos que vienen no reciben la salvación, no pueden recibir la salvación. Uno tiene que darse cuenta, realizar su vida, su destino ante Dios. Y cuando sabe su destino y tiene un corazón adelante de querer ser salvado, esa persona puede recibir la salvación. Algunos tienen malentendidos de la salvación. Uno dice, yo acepté a mi Señor como mi Salvador, por eso yo fui salvo. Y por eso, desde ahora, yo voy a aceptar a mi Señor como mi Salvador. Pero de ninguna manera, estas maneras, no puede recibir la salvación uno. ¿En qué corazón uno puede recibir la salvación? Necesita realizar, darse cuenta sobre su destino. Tiene que entender exactamente que tiene el destino de ir al infierno. Cuando uno entiende eso exactamente, Dios va a cumplir la obra de salvación en esa persona. Cuando uno recibe la salvación, aunque dicen a todas las personas que no deben de servir al Señor, uno sirve al Señor, ¿verdad? Porque los cambios de la vida son naturales para los que son salvos. Pero ¿por qué uno no puede recibir la salvación aunque escucha el seminario? Es porque no tiene el deseo de recibir la salvación. Personalmente, hay una razón de por qué yo escucho predicaciones. Dice la Biblia, debe de tener temor, hay que temer si algunos de ustedes no son salvos. Aunque estamos todos aquí juntos, la Biblia nos dice, nos da advertencia que tenemos que temer porque tal vez algunos todavía no son salvos. Hubo un hombre, un cristiano muy famoso, se llama William Proof. Él creó un grupo muy famoso de cristianos. Él dijo que en fin del tiempo habrá la salvación sin arrepentimiento. Habrá la salvación sin regeneración. Y así es ahora, ¿no? Cuando nosotros preguntamos, ¿ha recibido la salvación? Uno dice, yo acepté al Señor. Pero la salvación por medio de arrepentimiento, la salvación sin arrepentimiento significa que uno no ha entendido su destino de ir al infierno. Si no tiene arrepentimiento, uno no puede recibir la salvación. Porque en su corazón realmente tiene que entender exactamente que yo me voy al infierno si muero hoy. Uno tiene que saber eso exactamente para poder recibir la salvación del Señor. Y Dios, por medio de deseo, Dios nos da la seguridad de salvación después, ¿no? Cuando uno tiene ese corazón. Creo que hoy en día el mundo es muy raro, extraño. El mayo de hoy dice que Estados Unidos
van a mover su embajada a Jerusalén en mayo. ¿Han escuchado eso? La Biblia dice que los israelitas serán como pisados por los gentiles hasta que el tiempo venga. Y en 1948 se independizó Israel, ¿no? Y para como conmemorar el año 70 de esa independencia de Israel, Estados Unidos van a mover la embajada de Israel a Jerusalén. Y ahora ese tiempo está acercando. Pero ahora la cosa más importante es examinar mi salvación y asegurar mi salvación. ¿Realmente tengo la fe que puede ser aceptada por Dios? Uno tiene que pensar en esto, ¿no? Pero si uno dice, yo me voy al cielo, yo recibí la salvación, eso es muy peligroso. Mateo 7 dice que no todos los que me dicen, Señor, Señor, van a ir al cielo. Ellos pensaban que ellos tenían la seguridad de ir al cielo, ¿verdad? Pero ¿qué dijo Dios a ellos? Fueron echados ante la puerta del cielo ellos, ¿no? Algunos van a la iglesia para tener la paz en su corazón, pero eso no es correcto. La cosa más importante es uno tiene que resolver el problema de su vida, de su alma. Eso es la razón de por qué uno va a la iglesia. Por eso, si uno no tiene el deseo, no ha tenido ese deseo de recibir la salvación, no puede recibir la salvación. Uno tiene que examinar y checar su salvación. Y cuando uno tiene el corazón, Dios realmente le permite la salvación, ¿no? Hay un deseo que los cristianos salvos deben de tener también. ¿Qué es eso? Vamos a buscar Mateo 15. Libro de Mateo, San Mateo capítulo 15. San Mateo capítulo 15, versículo 22. Capítulo 15, versículo 22, Mateo, yo lo leo. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. El deseo segundo que debemos de tener es salvar a otras almas. Esa mujer cananea tenía el deseo de querer salvar a su hija, ¿no? A su hija, perdón. Una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole al Señor, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero el versículo 23 dice que ni siquiera no le respondió palabra a Jesús. Dice, pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron, diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Jesús no ignoró el lloro de esa mujer. Pero la mujer tenía un corazón muy adelante en su corazón, por eso no renunció. Versículo 24. Él respondiendo, dijo, no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Está diciendo aquí que yo no estoy aquí para ti. Está diciendo Jesús que no tengo razón de hablar contigo. Pero continuamente esa mujer está pidiéndole. Versículo 25 dice, entonces ella vino y se postró ante él, diciendo, Señor, socórreme. 26, 27 leemos juntos.
Leemos, respondiendo él, dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. La mujer tenía un corazón, un deseo anhelante en su corazón de querer salvar a su hija. Pero Jesús aquí está diciendo que eres como un perrillo. Y dices, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Pero aunque dijo estas cosas, Jesús, aunque tenía pena, ella todavía dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen. Ella tenía un corazón muy grande, un deseo muy grande de querer salvar a su hija. Las personas, los hombres, cuando uno tiene pena y escuchan cosas groseras, no quiere alejarse de esa persona, ¿no? Pero aunque esa mujer ha escuchado estas cosas muy desagradables, como ella todavía estaba pidiendo al Señor, ¿no? Es el deseo, es el poder del deseo. Supongamos que mi hijo y mi hija está enfermo, entonces, ¿qué padre va a quedarse tranquilo? Aunque uno está muy enfermo, si le llama y dice que su hijo tiene un accidente y está en el hospital, va a correr hasta ese hospital, ¿no? Pues esa mujer también tenía el deseo muy anhelante. Una vez fui al hospital y la mamá en un hospital, ella estaba casi, perdió su, la mamá, porque su hijo estaba muy enfermo, tuvo un accidente, por eso en el hospital se perdió su como razón. Y estaba agarrando al doctor diciendo, ya, clamando y llorando, por favor, salva a mi hijo. Por favor. Estaba como gritando al doctor, ¿vas a matar a mi hijo? El doctor dice, no, el hijo no va a morir. Pero la mamá estaba diciendo, pero él no puede respirar ahora. Pero en el corazón de esa mamá tenía el deseo anhelante de querer salvar a su hijo, ¿no? Por eso estaba agarrando al doctor, gritando, aunque tenía pena y vergüenza. Y esa mujer cananea también tenía un deseo. Y su hija, tiene demonio. Fue atormentada por un demonio. Por eso tenía el deseo. Y dejó su orgullo, todo lo que tenía ella, para pedirle al Señor, ¿no? Los cristianos salvos también necesitan ese deseo. Si uno tiene deseo de su salud, de dinero, de riqueza, de fama, de las cosas del mundo, no, estas cosas no son importantes. Realmente necesitamos el deseo de ayudar, salvar otras almas perdidas, ¿no? Pero ahora estamos viviendo en una generación donde no hay deseo correcto. Nos preguntaron a los que son como pequeños, ellos quieren ganar mucho dinero, quieren ser como celebridad. Y una estudiante, una niña, dijo que ella no quiere ser doctor, sino quiere ser la esposa de un doctor. Pero estas cosas muy como necio, ¿no? El papá, la mamá va a decir, ¿eso es tu deseo de verdad? ¿No? Y nosotros tenemos que cambiar la situación, tenemos que pensar sobre nosotros mismos. ¿Realmente qué deseo tengo yo? Y si solamente tenemos deseos carnales, entonces ¿qué va a decir el Señor? El Señor dice, ¿qué es tu deseo? Y uno dice, yo quiero comprar una casa. ¿Qué es tu deseo? Yo quiero manejar un coche muy bueno. ¿Qué es tu deseo? O mi esposa tiene que ser muy hermosa. ¿Y qué va a decir Dios a mí? Dios va a decir, tienes que ser golpeada. Pero eso sí es nuestra imagen, ¿no? ¿Qué es tu deseo? Uno desea
de vivir bien, comer bien, ¿no? Si está lleno su corazón de los deseos carnales y mundiales, y esto no es esperanza. Necesitamos deseos correctos. Y esa mujer cananea también tenía un deseo. El deseo de querer salvar su hija. Y eso le ayudó para que su hija sea revivida. Y nosotros tenemos que tener ese deseo clavado en nuestro corazón. Y nosotros tenemos que llenar nuestro corazón con más deseos de Dios. Versículo 28, vamos a ver qué está diciendo aquí. 28 leemos juntos. Entonces respondiendo Jesús le dijo, mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Aquí dice, su hija fue sanada desde aquella hora. Y dice, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Ella, mujer, fue elogiada y Jesús le dijo que tiene una fe muy grande. Es porque tenía una actitud buena, también tenía el deseo bueno. Y tener el deseo bueno, correcto ante Dios, eso le ayudó a tener grande fe ante Dios. Dios realmente va a contestar los deseos correctos. Pero si uno tiene deseos vanos, eso no se va a cumplir. Vamos a ver Salmo 105. Salmo 105. Salmo 105, versículo 17. Desde el versículo 16. 16 al 19 yo los leo. 105, 16. Trajo hambre sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pan. Envió un varón delante de ellos a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos. En cárcel fue puesta en su persona. Hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová le probó. Aquí ese capítulo está hablando sobre el hombre de Dios, José. Todos ustedes saben, pero él fue vendido injustamente. Fue vendido a Egipto injustamente. Fue vendido por sus hermanos. Y fue un esclavo. Y por 13 años estaba viviendo en esclavitud. Pero nunca se quejó ante Dios él. ¿Pero por qué José nunca se quejó? Sino solamente estaba viviendo una vida llena de agradecimiento hacia Dios. ¿Cómo podía vivir así él? Es porque él tenía un sueño, un deseo. En el corazón de José hubo el deseo. Vamos a ver 17. Envió un varón delante de ellos a José, que fue vendido por siervo. Aunque fue vendido a Egipto, José creyó que eso solamente fue por Dios. Dios le envió primeramente. Dios realmente quería salvar a los israelitas. Pero en la tierra de Israel hubo hambre y no podían vivir los israelitas ahí en esa tierra. Por eso Dios envió a José a Egipto para proteger a israelitas. Por eso, abajo de la providencia de Dios, Dios estaba cuidando a los israelitas en Egipto. Por eso, los israelitas regresaron a Egipto. Vamos a ver 45 de Génesis. Génesis capítulo 45. 45 versículo 5.
45, versículo 5. Yo lo leo. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Si ese hombre, José, no hubiera sabido, si no sabía la voluntad de Dios, él hubiera se hubiera quejado, ¿no? Porque los hermanos mayores de José le vendió a Egipto. Y si no hubiera sabido la voluntad de Dios, él hubiera hecho venganza a sus hermanos, ¿no? Diciendo, yo me gasté, sufrí por 13 años aquí. Yo estaba esperando por este momento. Y si no hubiera sabido él, José, como la providencia de Dios y todo eso, hubiera hecho todo eso, ¿no? Pero él dijo aquí, ¿qué dijo? No os entristezcáis, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Estaba diciendo aquí José, Dios me envió acá para salvar a todas las personas. Entonces, en el corazón de José hubo la esperanza de Dios, hubo el deseo de Dios. José, ese hombre, en todas las situaciones de su vida, tenía el deseo de Dios en su corazón. Capítulo 50, versículo 24. Último capítulo de Génesis, capítulo 50, versículo 24. Yo lo leo. Y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. José era un hombre muy grande. Él sabía el plan de Dios, la voluntad de Dios. Sabía que la vida en Egipto no era todo. Y también él sabía que en futuro, muy pronto, todos los israelitas van a regresar a la tierra de Canaán. Y él sabía que él estando ahí en Egipto era solamente una providencia de Dios. Por eso no se quejó. Y además, cuando estaba en Egipto, por 13 años en la esclavitud, estaba trabajando duramente, fielmente, con responsabilidad, diligentemente, para cumplir el deseo de Dios. Y nosotros, como ahora estamos viviendo en Egipto, su trabajo puede ser Egipto, su familia puede ser Egipto. Todos los lugares son Egiptos. En Egipto no hay descanso, no hay reposo. Solamente hay sufrimiento, aflicción en Egipto. Pero ese hombre, José, no se quejó. ¿Por qué? Porque él tenía un deseo muy anhelante ante Dios. Por eso no se quejó. Para salvar a los israelitas, él sabía que Dios le envió primeramente a Egipto. ¿Por qué Dios me salvó primeramente? ¿Por qué me salvó entre toda mi familia? Me envió primeramente, ¿no? Para salvar toda mi familia, me envió primeramente. ¿Por qué me salvó de todas las personas en mi negocio? Para salvar a las personas alrededor en mi negocio, en mi trabajo, me salvó primeramente. Si uno no sabe eso, va a vivir una vida llena de tontería. Dice que donde no hay consejo, las personas van a la tontería, ¿no? Hay razón de por qué José nunca se quejó ante Dios. Es porque tenía un corazón lleno de deseos correctos. Por eso él no quería hacer venganza hacia sus hermanos. Nosotros también tenemos el deseo, ¿no? Dios tiene ese deseo anhelante de nosotros, ¿no? De salvar a las personas alrededor en mi vida. Por eso me envió primeramente, me salvó primeramente. Le envió
primeramente, ¿no? Si uno tiene ese deseo, si uno olvida ese hecho, está viviendo una vida más pobre. Uno dice, no sé por qué yo tenía que recibir la salvación así. Yo quería recibir la salvación últimamente, después toda mi familia. Pero uno tiene que pensar, ¿por qué yo fui salvo? Estoy muy solo. No hay nadie en mi trabajo. No es así. Me salvó, me envió primeramente. ¿Cuán grande es la gloria de José? El nombre José significa sumar, añadir. José probablemente está viviendo en el cielo ahora con más gloria, ¿no? Añadiendo en su vida. Nosotros también necesitamos ese deseo correcto. El deseo tiene otro poder muy grande, otro poder. Vamos a buscar Salmos 107. Hace calor aquí. Salmos 107. Salmos 107. Versículo 28. Salmos capítulo 107, versículo 28. Desde 28 hasta 30. 28, 29 yo los leo. 30 leemos juntos. 28. Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Leemos juntos. Luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía al puerto que deseaban. Es muy, muy bonito, ¿no? Al puerto que deseaban. 28 dice, entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Entonces cambian la tempestad en sosiego y se apagan sus ondas. La vida es como la tempestad. Hay tempestad en el mar. Eso es su vida, ¿no? No sabemos el futuro, qué va a pasar en el futuro. Y de esta manera tenemos que vivir. Pero el barca que está en el puerto está en paz, ¿no? Y la Biblia dice, así los guía al puerto que deseaban. El que tiene deseo tiene paz. Como José tenía paz y no se quejó, es porque Dios le ha ido, ¿no? Es porque él tenía el deseo correcto. Sabía que debe de cumplir. Esa mujer cananea también estaba llorando, gritando, pidiendo al Señor para que se salve su hija, ¿no? De esta manera nosotros, si tenemos deseos, está bien si hay dificultades. Pero hay personas que todavía están en tempestad en lugar de estar en el puerto que deseaban. En el mar, en la tempestad, está en peligro. Hay muchas quejas, hay muchas excusas, razones de por qué uno no puede hacer todas las cosas. Cuando uno tiene estas cosas, cuando uno ve la situación, no puede hacer nada. Cuando su niño está enfermo, la mamá no puede ver nada. Las mamás son muy como temerosas, ¿no? Ellos no. Cuando sus niños están enfermos, no importa nada, ¿verdad? Antes yo he visto las madres peleando. Yo llamé a las madres de algunos estudiantes porque hicieron algunas cosas malas. Pero en mis ojos todos hicieron mal. Pero por esa pelea pequeña de los niños, las madres estaban peleando. Tu hija ha hecho eso, por eso mi hija es así. Uno se cayó. Por eso, uno se cayó, un estudiante se cayó, pero el amigo que estaba con él se cayó y también se cayó y tenía más como lástima.
daños. Pero a su mamá estaba diciendo, mi hijo pobrecito, así, ¿no? Por eso, sus hijos son muy preciosos para ustedes, ¿no? Para los que tienen deseos en su corazón, va a ser así. Las madres estaban peleando y no le importaba nada. Porque sus hijos eran como los deseos de su vida, ¿no? Por eso, nosotros también tenemos que tener deseos correctos. Que yo quiero salvar las almas alrededor. Mis hijos van a ir al infierno. Mis nietos van a ir al infierno. Mi esposo, mi esposa, mis padres van a ir al infierno. Entonces, ¿cómo uno puede estar tranquilo? Pero si eso no es su deseo, si no está cerca del puerto que deseaban, hay problema. Por eso uno tiene que tener estos deseos correctos. Vamos a buscar Filipenses capítulo 2. Filipenses, libro de Filipenses. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Muy corto, pero vamos a leer juntos. 2:13, capítulo 2, versículo 13, leemos juntos. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. ¿Qué está diciendo Dios aquí? Aquí dice, produce así el querer como, en vosotros produce así el querer como el hacer. Cada uno de nosotros tenemos deseos. Dios está poniendo deseos en cada uno de nosotros. Hay esperanza, hay deseo en la iglesia. Queremos que por medio de la iglesia, Dios quiere que por medio de la iglesia muchas almas reciban la salvación. Por eso Dios está haciendo todas las cosas con el deseo en su corazón. Y Dios quiere guiarnos al puerto que deseaban. Pero si uno no sabe deseos de Dios y está actuando como quiera, eso no es adecuado ante Dios. Necesitamos deseos correctos en nuestro corazón. Y de esta manera, cuando tiene deseos correctos ante Dios, puede tener paz en su corazón. Hay cosas muy difíciles en el mundo. ¿Cuáles son algunas cosas difíciles en el mundo? Ganar dinero, ¿no? ¿Qué más? Casarse también. ¿Qué más? Vivir después de casamiento es más difícil. Dar luz a su hijo también es difícil. Pero criar ese niño, ese bebé es más difícil. Hay cosas más difíciles después. Predicar evangelio es muy difícil. Le voy a preguntar. ¿Es difícil o es fácil? Es difícil, ¿no? A veces, cuando está dando luz a madres, no quiere hacerlo, ¿no? Tiene miedo. Nunca he dado luz, pero yo he escuchado que algunas madres dicen, ya no más. Yo solamente escuché de algunas madres que cuando está dando luz no quiere, pero no puede, ¿verdad? No puede renunciar porque tiene que dar la luz a su hijo. Es igual. Al predicar también uno se siente que quiere renunciar y no quiere hacer eso, ¿no? Porque es muy difícil. Y está llorando, tiene lágrimas saliendo en sus ojos, ¿no? Yo he visto, nunca he dado luz, pero he visto esta cosa 2 veces. Yo no lloro mucho, pero cuando mi esposa estaba dando luz a mis bebés, yo lloré. Es como una novela. Yo no sabía que dar la luz a su bebé es tan difícil así. Pero cuando vi que mi bebé estaba saliendo, eso me dio me llegó mucho a mi corazón. Y estaba muy conmovido yo. Y por eso, a veces nosotros olvidamos de esto, ¿no? Pero predicar a un alma y evangelizar un alma es muy difícil, ¿no? Hay el dolor que es más grande que el dolor de dar luz. Por eso es algo muy precioso. Vamos a buscar Jeremías capítulo 13. Jeremías
17, perdón. Jeremías capítulo 17, versículo 16. Jeremías capítulo 17. Versículo 16. Leemos juntos. Jeremías está en el Antiguo Testamento. 17:16, leemos juntos. Mas yo no he ido en pos de ti para incitarte a su castigo, ni deseé día de calamidad. Tú lo sabes. Lo que de mi boca ha salido fue en tu presencia. Jeremías realmente quería renunciar todo, porque nadie estaba escuchando a su predica. Nadie estaba escuchando a Jeremías de algo que él estaba predicando. Pero aquí dijo, ¿qué dijo? Mas yo no he ido en pos de ti para incitarte a su castigo. Jeremías, a la palabra de Jeremías nadie estaba respondiendo. Capítulo 17, versículo 1. Yo lo leo. El pecado de Judá escrito está sin ser de hierro, con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Aquí dice que el pecado está con cincel de hierro y con punta de diamante. Está diciendo que no puede quitar estos pecados. Y también además está diciendo que el corazón de ellos estaba muy duro. Era como piedra su corazón. Por eso ni siquiera estaba escuchando a Jeremías. Pero aún en medio de todo eso, Jeremías no ha ido en pos de Dios para incitarle a su castigo. ¿Por qué no se movió? Porque tenía un deseo. En el corazón de Jeremías hubo deseo de salvar al menos una persona, de salvar al menos algunas personas de todo ese pueblo. Él tenía ese deseo. Nosotros también necesitamos deseos. Ya les dije que está muy pronto, está muy cerca la segunda venida de Jesús. También la restauración de Israel fue cumplido, se está cumpliendo ante nuestros ojos. Y ese tiempo que ahora estamos, en ese tiempo tenemos que estar despiertos. Y necesitamos deseos importantes. Pero si uno está siendo engañado por los deseos que no son importantes, eso no es adecuado ante Dios. Tenemos que tener deseos correctos. Necesitamos deseos anhelantes de querer salvar las almas. ¿Cómo forma los deseos? Uno tiene que desear. Uno tiene que hallar. De esta manera Dios le va a dar deseos. Tiene que decir a Dios, orar a Dios. Dios, dame ese deseo en mi corazón. Eso es lo que tiene que pedirle al Señor. ¿Cuáles cosas más tenemos? Tenemos que tener el deseo de la restauración de nuestra vida cristiana. Uno tiene que tener el deseo en su corazón para poder restaurar. Algunos están muy lejos de Dios, pero uno tiene ganas de restaurar su vida cristiana, su fe ante Dios. Pero uno tiene que tener deseos y ganas para que Dios le ayude. Vamos a ver Salmos 27. Salmos capítulo 27. Versículo 4. Yo lo leo. Salmos 27, versículo 4, leemos juntos. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. La cosa importante aquí es que en el corazón de David, él tenía un deseo muy anhelante de querer restaurar la relación con Dios. Por medio de tiempo muy difícil, muy ocupado, Rey David no tenía oportunidad de ir al templo de Dios.
Siempre David estaba contemplando la hermosura de Jehová en el templo. Pero aquí se dio cuenta ese día que no estaba como antes su corazón. Y en esa situación realmente está pidiendo aquí, ¿no? Dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Y para contemplar la hermosura de Jehová, para inquirir en su templo, para amar más a Dios. En el corazón de David hubo el deseo de querer restaurar su vida cristiana, de restaurar su relación con Dios. Por eso estaba llorando, estaba clamando aquí. 7, versículo 7. Leemos juntos. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí, respóndeme. Está aquí clamando, llorando a Dios. Respóndeme. Estaba un poquito lejos de Dios su corazón, pero en el corazón de David tenía el deseo muy grande de querer restaurar su vida cristiana con Dios. Pero Dios realmente restauró el corazón de David. Capítulo 10, mismo capítulo, versículo 8. 8 dice, mi corazón ha dicho de ti, buscar mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. Pero David aquí estaba buscando, hallando por el rostro de Dios. Es que él pensó que estaba lejos de Dios, se fue lejos de Dios, por eso no puede ver el rostro de Dios. Antes se sentía que como que Dios estaba al lado de él y estaba teniendo comunión con él cara a cara. Y él le amó mucho que Dios le amaba. Pero poco a poco se dio cuenta, realizó David que estaba enfriando el amor hacia Dios en su corazón. De misma manera, necesitamos ese deseo. Necesitamos el deseo adelante, diciendo a Dios, clamando a Dios, por favor, restaure mi corazón. Tal vez, en muchas maneras, tal vez estaba un poco lejos de Dios. Pero por eso tenía dificultades. Pero por eso dijo, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová, para inquirir en su templo. Tenía ese deseo muy adelante, ¿no? Aunque estaba poquito lejos de Dios, tenía ese deseo en su corazón. Pero algunas personas, aunque están muy lejos, muy lejos, ni siquiera tienen ese corazón. Aunque está muy lejos de Dios, todavía no tiene ese corazón como David. ¿Por qué nuestro corazón no puede ser restaurado? Es porque no tiene deseo de ser restaurado. No tiene ese corazón, adelante de su corazón, de querer restaurar, diciendo a Dios, Dios, por favor, enséñame tu rostro, por favor, sáname. No tiene ese corazón. ¿Cómo uno puede realizar cómo es su corazón? Cuando uno ve sus acciones y comportamiento, uno puede realizar, ¿no? Vamos a buscar Cantares, capítulo 1, versículo 3. Cantares 1:3. Cantares está en el Antiguo Testamento, después de Eclesiastes. Cantares, capítulo 1, versículo 3. Capítulo 1, versículo 3 de Cantares. Yo lo leo. 3 dice, amas el olor de tus suaves ungüentos, tu nombre es como ungüento derramado, por eso estas doncellas te aman, las doncellas. Este libro es una historia de amor entre la mujer sulamita y Salomón, ¿no? Aquí está diciendo, amas del olor de tus suaves ungüentos. Está usando perfume. Tal vez en ese tiempo usaban perfume. Versículo 4. 4 dice, atráeme, en pos de ti correremos.
El rey me ha metido en sus cámaras. Nos gozaremos y alegraremos en ti. Nos acordaremos de tus amores más que del vino. Con razón te ama. Cuatro dice, tráeme, en pos de ti correremos. El rey me ha metido en sus cámaras. Rey Salomón le llamó a su mujer Sulamita. Le trajo a sus cámaras. Y ella corrió, ¿no? Cámara es un lugar especial, ¿no? Por eso cuando vino la oportunidad de la relación, corrió, ¿no? Cuando uno corre porque le gusta, quiere la persona o no quiere. Cuando una persona que no le cae bien le llama, no quiere ir, ¿verdad? Por eso cuando una persona quiere algo, se mueve su corazón, ¿no? Una vez fui a la casa de mi amigo. Yo tenía vacación de militario y una vez fui a la casa de mi compañero. Los hombres en Corea tienen que ir al militario. Por eso yo también he ido al militario. Aunque no parece que yo fui al militario, yo sí he ido. Pero por una razón no pude ir a la casa de mi casa. Pero cuando fui a la casa de mi amigo, yo estaba sorprendido. Parece que ese amigo, compañero en militario, pareció como un hombre un poco como, no sé, no tan bueno. Pero yo fui. El militario normalmente dice, soy yo. Pero la mamá estaba comiendo kimchi, la comida coreana, y él corrió. Mientras de comer, se dio cuenta que su hijo llegó del militario. Por eso con kimchi en su mano vino. Y estaba lleno su boca con comida, pero todavía vino corriendo a la puerta. Y eso no estaba muy bonito, pero todavía nosotros pudimos ver que su corazón estaba lleno de amor hacia su hijo. Por eso corrió. Porque ella corrió. Porque le ama a su hijo, ¿no? Porque estaba esperando por su hijo. Si uno ve a su hijo después de 30 años, ¿cómo estará su corazón? Por eso. Para preparar comida, todo, ¿no? Supongamos que su hijo fue a otro país para estudiar y se encontró con ustedes después de 3 años. Entonces, ¿cómo estará su corazón? Por eso le llamó Rey Salomón a la mujer Sulamita. Ella amaba mucho al rey. Por eso cuando el rey le llamó, corrió, ¿no? Porque él amó mucho. El amor muestra por medio de acciones. Dice Proverbios que aún los niños uno puede ver su corazón por medio de su comportamiento. Vamos a buscarlo. Proverbios 20. Proverbios 20, capítulo 20, versículo 11. Versículo 11, capítulo 20, versículo 11. 11. Leemos juntos. Leemos. Aún el muchacho es conocido por sus hechos, si su conducta fuera limpia y recta. Aún los niños muestran su corazón con sus hechos. Pero ¿por qué corrió la mujer Sulamita? Porque amaba mucho tanto al rey Salomón, ¿no? Y nosotros, nuestro amor hacia Dios, cuando hay comunión vamos a correr, ¿no? Y vamos a esperar mucho por la comunión. Y vamos a esperar por domingo. Y va a venir muy temprano, ¿no?
Pero cuando se enfríe su corazón, amor, cambia su comportamiento. Y se siente muy incómodo. Y no tiene corazón de ir a la iglesia. ¿Debo llegar? No. Hay coro, entonces no voy a llegar tarde. La predicación puedo escuchar después de la oración. Solamente yo voy a descansar por 5 minutos. Por eso uno llega muy tarde. Al principio, cuando recibió la salvación, estaba muy feliz. La comunión, cuando uno tiene vida cristiana muy buena, la comunión es muy dulce. Pero cuando uno no tiene vida cristiana, no quiere ir a la comunión. No quiere encontrarse con nadie. Hay tiempo difícil en vida cristiana también. Vamos a buscar 18 de Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 18. 19. Capítulo 19, perdón. Está hablando aquí sobre Elías en el monte Horeb. En 18, contra 450 y profetas de Baal, ídolo, y 400 profetas de otro ídolo. Estaba peleando Elías contra todos ellos. Y estaba lleno de Espíritu Santo. Pero después, en el corazón de Elías, llegó una perdición, caída. Y aquí Elías pensaba que cuando ganó Elías en esa pelea contra los profetas de Acab y ídolos, pensaba que reina Isabel va a tener temor. Por esto estaba sintiendo muy como seguro, pero llegó caída porque estaba siguiendo el rey para matar a Elías. Y 3 dice, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó ahí a su criado. Cuando estaba pensando en Dios, Elías antes podía aguantar y podía vencer contra los profetas. Pero aquí, ¿qué está pasando a él? Cuando vino caída, solamente ve la situación. Por eso tiene estrés. No puede ver a Dios, sino solamente a Dios, a hacer situación. Cuando nosotros vemos a nuestra situación, eso no nos ayuda. Y habrá situaciones donde uno no tiene que venir a la iglesia. Habrá excusas. Y mismo capítulo, versículo 4 dice, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, deseando morir, se dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Aquí 4 dice que se fue al desierto por sí mismo. No quería hablar con nadie. Quería estar solito. Cuando tiene caída en su vida, perdición, no quiere encontrarse con nadie. Así estaba él, ¿no? Estaba abajo, echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Dice aquí, basta ya, oh Jehová. ¿Qué significa eso? Eso significa que él está diciendo que ya ha hecho todo lo que podía hacer. En lugar de pensar sobre la esperanza y el deseo en su corazón hacia Dios, estaba diciendo, ya yo he hecho todo. Basta ya. Entonces uno dice, Dios, yo voy a la iglesia el domingo, es bastante, ¿no? Uno dice eso, ¿no? ¿Qué más dice? También dice, pues no soy yo mejor que mis padres.
Aquí empezó a comparar a sí mismo con otras personas. Como yo soy mejor que esa persona. Pero aquí es la imagen de perdición, de caída. Tenemos que pensar si nuestra vida es así. Yo he organizado, arreglado algunas cosas. El estado de tener amor enfriado hacia Dios. Voy a leer eso. Por favor, chequen en sí mismo. Voy a tomar algo antes de hablar. Uno puede examinar sí mismo por medio de esta lista. Si tienen estas cosas en su corazón, es peligroso. ¿A dónde tiene que ir? Al hospital. Si no, va a tener muchos problemas. Cuando uno no va al hospital, no tiene tratamiento, ¿qué va a pasar? Va a tener cosas más serias después, ¿no? Pero David se arrepintió de repente, ¿no? Con un corazón anhelante de querer ser restaurado, se arrepintió de repente. Si él lo hubiera dejado así, no hubiera sido mejor, ¿no? Restaurado. Voy a leer. Primeramente, pierde el gozo de salvación. Segundamente, no puede saber ese sabor de la palabra. Luego, hace todas las cosas sin oraciones. Otro, en lugar de tener corazón de agradecimiento, tiene corazón de quejas. Y no puede perdonar fácilmente. Y juzga. En lugar de servir, en lugar de sacrificar, uno quiere sentirse cómodo. No tiene lugar para servir a otras personas. Está viviendo una vida cristiana como un hábito y es como un cargo. Eso es sirena. Si no tiene deseo de restaurar su vida en su corazón, no puede. Si está lejos su corazón de Dios, tiene que llorar, tiene que clamar a Dios. Pero cuando uno no tiene el deseo de restaurar, eso es el problema más grande. Es porque no tiene deseo. Empieza a comparar a sí mismo con otras personas, como Elías. Como Elías dice, basta ya. No tiene deseo. Por eso no puede restaurar su vida ante Dios. Vamos a buscar 51 de Salmos. 51 de Salmos. 51 de Salmos. Salmos 12. 51 Salmos 12, versículo 12. Leemos juntos. Vuélveme el gozo de su salvación, y espíritu noble me sustente. David realmente deseaba en su corazón. Vuélveme el gozo de tu salvación. Dame gozo en mi corazón. Realmente restaura mi corazón. Ese deseo le hizo David como David. Necesita uno deseo en su corazón. 17, versículo 17, vamos a ver. Yo lo leo. Los sacrificios de Dios son espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Lo que quiere Dios es el espíritu quebrantado. El corazón realmente quebrantado. El corazón que está quebrantado y está llorando a Dios, rogando y clamando a Dios. Eso es lo que quiere Dios. Todos nosotros debemos de tener ese corazón. Tenemos que restaurar nuestro corazón. Uno necesita el deseo de restaurar. Versículo 10. 10 leemos juntos. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Uno necesita
Dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Corazón limpio es corazón sincero, corazón honesto. Tienes que tener un corazón recto y honesto, sincero ante Dios. Uno tiene que orar anhelantemente por eso, por esto. Necesitamos el deseo ante Dios. Cuando uno tiene el deseo correcto ante Dios, Dios nos va a cambiar. Vamos a regresar a Proverbios capítulo 13. Hoy vamos a terminar poco temprano. 13, Proverbios. Proverbios 13. Versículo 12, leemos juntos otra vez. La esperanza que se demora es tormento de corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. Dice aquí, el árbol de vida es el deseo cumplido. Necesitamos los deseos. No son deseos del mundo que las personas del mundo tienen, sino los deseos correctos ante Dios. Dios nos va a preguntar, ¿qué es tu deseo en mi corazón? Si tiene respuesta carnal sobre su carne, o deseos de carne, o deseos del mundo, si estas cosas son respuestas, Dios estará muy triste, ¿no? Necesitamos los deseos espirituales adecuados ante Dios. Pero si no recibí la salvación, tengo que tener el deseo adelante de recibir la salvación. Pero si no tiene eso, si ignora esto, no puede recibir la salvación. Por eso, primeramente, uno tiene que tener el deseo adelante de recibir la salvación. Y también la salvación, la palabra de salvación, tiene que ser clavada a su corazón. Y segundamente, es muy importante tener el deseo de restaurar su vida cristiana. Yo quiero que todos nosotros vivamos así. 26 de marzo tenemos el seminario en coreano. Tienen que traer muchas personas. También 16 de abril hay seminario en inglés. Tienen que traer muchas personas. Una persona más en este tiempo, ¿no? Y por favor, traigan todas las personas. Si realmente tienes deseo en su corazón, no hay nada que uno no puede cumplir. Y quiero que toda nuestra vida sea vida preciosa ante Dios. Vamos ahora para terminar. Dios Padre, te damos gracias. Hoy también nos ha dado la palabra preciosa y nos ha enseñado. Por eso te damos gracias, Señor. Realmente queremos vivir nuestra vida con deseos correctos y adecuados en nuestro corazón. Y no queremos tener deseos del mundo, deseos de carne, deseos vanos. Y ayúdanos. Queremos vivir con nuestro corazón lleno de deseos correctos que pueda agradarle al Señor. Y también en marzo tenemos seminario en coreano. Por favor, guía más almas perdidas. Y también en el seminario en inglés en abril. Por favor, guía más almas. Encomendamos todo el tiempo que nos ha dado en tu mano. Oramos en nombre de Jesucristo. Amén.